Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y su hermano Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo capítulo 13, el prontuario de nuestro Señor. Devolvámonos entonces al libro de Levítico. Ya pasamos el Éxodo, ahora vamos al Levítico. Entonces, la palabra clave. El libro de Levítico es la parte ritual, religiosa, el libro de los sacerdotes, de la tribu de Leví, todo lo que va a pasar para que un pueblo se pueda constituir como un pueblo fiel. Viene un tema bastante delicado. ¿Por qué digo delicado? Porque es la formación de la conciencia religiosa. Uno lo dice hoy fácilmente, pero nosotros hemos pasado 2000 años intentando formar nuestra conciencia religiosa, la conciencia cristiana. Entonces, devolvámonos un poquito. 450 años más 50 años, volteando por ahí, 500 años. ¿Cómo formar la conciencia de una persona? Entonces no se trata de dar un consejito, venga yo le digo, y entonces ya, quedó listo. No, eso es difícil. Entonces viene toda una expresión, porque tienen que desmontar todo lo que ellos traían ya en su mente del pueblo egipcio. Es el pueblo poderoso, el faraón, los rituales que tienen con las momias, la adoración a cocodrilos, gatos, todo lo que tienen allá, todo eso es una historia muy interesante, cultural. Pero ustedes montar eso que está metido en la mente, en la forma de comer, de vestirse, de todo, a pesar de que eran esclavos, pues vivían en Egipto, eran egipcios también siendo extranjeros. Entonces muy chévere porque cuando uno ya tiene que dejar atrás la famosa mochila que yo digo, usted tiene que botar esa mochila de 500 años. Pero cuando usted quiere botar eso, siempre quiere, ay, esto me lo dio mi abuela, ay, esto me lo dio mi papá, no, esto era de mi bisabuela. Empieza usted a recoger otra vez. Cada vez que quiere soltar algo, empieza otra vez a recoger. Entonces usted empieza otra vez a guardar lo mismo y cree que todo eso lo necesita. Cuando ya hay que empezar una experiencia nueva, ese es el tema importante. ¿Cómo me suelto de todo esto y empiezo una nueva vida? Entonces por eso viene el tema del ritual, del rito. Los 7 panes, los 7 días, los 7 no sé qué, todo ese poco de cosas que aparecen que para nosotros hoy parecen como que extrañas, no las entendemos, pues para ellos va a ser fundamental, porque es la nueva forma de vivir y la nueva forma de ser un pueblo auténticamente lleno del Dios verdadero. Todo este ritual que va a ser un poquito exagerado en el tiempo, porque entre más le va poniendo uno cosas nuevas, le pasa lo contrario, que la maleta empieza a llenarse de cosas nuevas, como cuando uno va a esas famosas promociones y uno cree que tiene que traer 5 pares de zapatos, camisas, pantalones porque está barato y después cargue. Pues eso es lo que le va a pasar también al pueblo judío, al pueblo de Israel. Cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo, encontró una maletota de cosas, de leyes, de normas, de poco de cosas. Dios mío, pero ¿qué hacemos con esto? Entonces viene otra vez el tiempo de la purificación. Eso nos pasa constantemente. Hoy también en el siglo XXI, ya nosotros no somos judíos, pero nos va a pasar lo mismo. La iglesia tiene que empezar a desempacar cosas que ya no son necesarias. Entonces la parte ritual también le ha pasado a la iglesia. Hasta 1960, el sacerdote de espaldas, Pater, Filio, Espíritu Santi, amén, amén. Nadie entendió, pero bueno, habló el Padre. En latín, pero ¿qué hacemos? Se le acaba de venir todo el mundo al Papa encima porque otra vez volvió a tocar el tema con un grupo que es estricto en eso. Entonces, ese es el ir y venir de todas las religiones. Pero ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos nosotros como creyentes? ¿Qué es lo auténticamente cristiano?
para ellos qué es lo auténticamente ser pueblo de Dios en su momento. Ya no somos de Egipto, sino que somos el pueblo de Dios. Entonces empezaron a hacer el rito, todo lo que fue ir construyendo su identidad desde la conciencia, que permanece hasta hoy. No pensemos que eso desapareció. Entonces hay una cosa importante que nosotros no hemos caído en cuenta. Apareció el libro. El libro va a ser importante porque el libro sagrado es el que va a permitir la continuidad, pero va a garantizar que lo que queda escrito se cumple para siempre. Entonces ya no es solamente la ley de Dios, va a venir el libro para expresar esa ley en el rito. ¿Cómo voy a vivir la ley de Dios? Entonces la ley de Dios no se vive solamente porque está escrita, sino que se convierte en un rito espiritual. El rito espiritual va a tener un eje fundamental y se va a llamar el libro de Levítico. Los sacerdotes van a formar al pueblo de Dios. Van a ser como los profesores de bachillerato y de universidad. Lo que diga ese rabí, ese maestro desde el libro, se va a convertir en una fuerza grande de generación en generación. Y miren ustedes que empiezan con los niños. No se va a empezar con el adulto porque el adulto ya tiene que tener claridad de la misión que tiene. Shema Israel, recuerda, y empieza a contarse otra vez y a repetir, pero lo convierten en un rito. ¿Cómo me lavo las manos? ¿Cómo me pongo la túnica? ¿Cómo me quito la sandalia? ¿Cómo como? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Cómo tengo mi vida sexual? ¿Cómo puedo tener relaciones sexuales? ¿Cómo puedo estar en la mesa? ¿Cómo puedo presentarme en la sinagoga? ¿Cómo puedo? Todo ese rito va a ser importante, porque de allí va a depender la permanencia de un pueblo en el tiempo. Eso va a ser importante. Después en el año 70 va a volver a empezar otra vez la historia. En el año 70 de la época cristiana apareció otro problema. Después lo contamos. Porque es que así es la historia del ser humano. Pero la historia de Dios está metida en la historia del ser humano. Entonces nosotros hoy, siglo XXI, tenemos que preguntarnos qué es lo importante en nuestra historia y cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, está metido hoy en nuestra historia. Y tenemos que afrontar muchos retos. Yo siempre me pregunto, cuando estoy aquí hablando y contando, un joven dirá: ¿y este señor qué es lo que está hablando? Que no le entiendo. ¿Qué es lo que está celebrando? ¿Qué eso qué es? Un muchacho que no ha tenido ya la historia, que no ha tenido el rito, que no se ha actualizado en esa parte espiritual, ¿cómo estará captando lo que yo estoy transmitiendo? Entonces tenemos que actualizar no solamente el rito, tenemos que actualizar la experiencia de por qué estoy celebrando este rito. Eso es lo que también va a tener que vivir el pueblo hebreo. En el libro de Levítico, actualizar su historia en relación con un Dios que libera, con un Dios que conduce y lo más importante, que lo lleva a la tierra prometida. Por eso hoy, siglo XXI, es tan importante el lugar sagrado. Es importante la relación con el Dios verdadero, pero es importante la tierra. Es importante la tierra, porque la tierra va a significar que la promesa se ha cumplido. Para nosotros en la vida espiritual cristiana tiene que ser importante también la promesa. Y nuestra promesa es Jesucristo el Señor. Y si estamos celebrando la misa como un rito, estamos actualizando la última cena, pero no nos quedamos aquí únicamente viendo el rito. Vamos a la otra parte que se llama la comunión. Y no es solamente la comunión que recibo sacramentalmente, sino la comunión que llevo en la vivencia, donde otros también pueden decir: esta es la experiencia que yo necesito. La experiencia de un Cristo que es la vida nueva, y un Cristo que no solamente se queda en un rito o solamente en un lenguaje, sino en una transformación de la vida. Eso es lo que va a experimentar el pueblo hebreo. Dejar de ser del pueblo de Egipto para tener su propia identidad. Y nosotros hoy tenemos que dejar del ser del mundo para tener nuestra identidad de cristianos.
Es un reto grande que estamos actualizando siempre. Entonces no estamos celebrando únicamente el rito, estamos actualizando la experiencia de nuestro Señor Jesucristo liberador. Recuerden entonces, después del Éxodo viene el libro de Levítico. ¿Cuál fue el primer libro? Génesis. Segundo, Éxodo, y ahora ya estamos en el Levítico, donde vamos a ver toda la parte ritual que seguramente nosotros no vamos a comprender mucho porque no somos judíos, pero de allí vendrá una herencia que vamos a recibir también desde la parte cristiana. De hecho, la última cena es también una herencia de lo que va a significar la nueva Pascua con Cristo. Es lo que celebramos en Semana Santa. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te Que bendecimos. por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.